El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen, un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si el dueño de casa supiera qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, y a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy el Señor aparece con esta palabra, que es maravillosa, que es como continuación de la semana pasada. No sé si recordáis, la semana pasada el Evangelio terminaba diciendo: así es el hombre que se enriquece en orden a sí mismo y no se enriquece en orden a Dios, que es lo que viene también hoy a decirnos el Señor en el Evangelio. Atesorad tesoros en el cielo, dice el Señor. Atesorad tesoros en el cielo. ¿Por qué? Pues porque podemos vivir mirando solamente y viviendo para este mundo, olvidando cuál es nuestra meta definitiva. Por eso la segunda lectura, la carta a los Hebreos, nos ayuda muchísimo, porque nos dice cómo se vive la fe. La fe se vive como respuesta a la llamada de Dios. Por eso aparece aquí Abraham. Abraham es el padre de la fe. Él ha escuchado de Dios una llamada. Esa llamada es: ponte en camino. Y dice que Abraham abandonó su tierra, su parentela,
donde vivía, su casa, sus comodidades, y se puso en camino hacia donde Dios le ponía el camino, le llamaba, que era la tierra prometida. Bueno, pues la fe es la respuesta de ti y de mí, del hombre a Dios. Si el hombre responde a Dios cumpliendo su voluntad, de eso nos habla el Evangelio, de dos tipos de criados de un señor que se ha ido a un convite de bodas y le deja hecho un encargo. Oye, yo me voy a una boda, cuando venga, estas cosas que te estoy dejando aquí encargadas, espero encontrármelas hechas. Entonces, la fe es ponerse en camino detrás de la voluntad de Dios y ser fieles a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha encargado en la vida. Por eso esta palabra nos ilumina qué hacemos nosotros en este mundo. No estamos para calentar bancos, no estamos para ganar dinero, no estamos menos todavía para sufrir. Hay gente que dice que aquí en la vida se está para sufrir. Eso es una blasfemia, porque eso está diciendo que Dios es un malvado que hace que los hombres sufran. Y Dios ni es un malvado, ni ha venido los hombres a la tierra, nos ha dado la vida para que suframos. ¿Cuál es el sentido verdadero de nuestro vivir? Evidentemente, en nuestra vida, todo hombre tenemos sufrimientos, porque forma parte de la vida. Pero tú no has venido a la vida, como dicen algunos, por equivocación. ¿Tú sabes lo que significa pensar que has venido a la vida por equivocación? Hay gente que dicen eso. Yo he venido a la vida por equivocación. Me lo dijeron mis padres. Tú has venido al mundo por equivocación. Terrible, porque significa que tú has venido a la vida sin que nadie te haya querido nunca. Nunca deseado y nunca amado, amada. Y eso es terrible, que nadie pues, te haya dado la vida porque te ama. No. Nosotros estamos en este mundo porque hay un Dios que nos ama, que te ama. Y no solamente es un Dios creador que te ama, es un Dios salvador. Por eso la primera lectura habla del pueblo de Israel, cómo Dios ha salvado a su pueblo de la esclavitud, de una situación de vida horrible, angustiosa, amargante, una vida que es un amargaero, que no es ni vida. Los animales vivían mejor, con más cuidados, con más atenciones. Los esclavos hebreos no servían para nada, eran un cacho de carne, simplemente para la economía del imperio de Egipto, del faraón y de su imperio. Pues Dios ha visto este sufrimiento y ¿qué ha hecho Dios? Intervenir, actuar, meterse en medio de la vida del pueblo y salvarlos. Ha roto la esclavitud, ha abierto el mar y les ha hecho caminar hacia la tierra prometida. Dios se ha presentado en la vida de Israel como un Dios que salva de la muerte, del sufrimiento, de las angustias. Así dicen los salmos: grité al Señor y me salvó de mis angustias. Bueno, pues Dios, que interviene en la vida de los hombres, se ha hecho humano, se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Jesucristo es Dios hecho carne, el Hijo de Dios enviado al mundo. ¿Y qué nos dice hoy? Mira qué cosa más cariñosa de parte del Señor. Israel es el pueblo de Dios, pero ¿qué dice Jesús de nosotros? ¿Qué dice Jesucristo de sus discípulos? Que vosotros sois mi pequeño rebaño. Pequeño rebaño. No temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre del cielo, fijaros lo que nos dice el Señor, Dios es vuestro Padre. No dice solamente Dios es tu Padre, porque Dios no es Padre nuestro a nivel individualista solo. Dios es nuestro Padre que nos ha formado familia suya, nos ha hecho ser sus hijos en medio de una familia.
Los discípulos de Jesucristo son su familia, son sus hermanos. Entonces significa, igual que dice el Salmo, que Dios nos ha hecho formar pueblo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Somos herederos. Los herederos son aquellos que reciben los bienes de un padre, de una madre, que le dejan una herencia. Nuestro Padre es Dios, nuestro Padre del cielo es Dios. Y Dios nos ha llamado a ser herederos de su gloria, a poder tener en herencia el cielo, la vida eterna. Pues termino. Cuando una persona se plantea un viaje, tiene que tener clara la meta, el punto de destino, para tomar el camino que le lleve al destino, ¿no? Para que los pasos que vaya dando, el recorrido que vaya realizando, le conduzca a la meta, ¿no? Porque si no, si coge otro camino, nunca llegará al destino, a la meta. La palabra de Dios nos dice: tú sabes que el sentido de tu vida, que tú vives, tu vida está destinada al cielo, al reino de Dios. ¿Tú lo sabes? Pues ese es el sentido de la vida. No nos ha dado Dios la vida para morir en un agujero negro y perderse uno en un agujero que es oscuro, la muerte. Dios nos ha llamado a su reino. Caminemos, vivamos y actuemos de tal manera que los pasos de nuestra vida nos conduzcan al reino. Eso significa que cada día tenemos que elegir, tomar decisiones y actuar, o caminando hacia el reino, que es el bien, que es la fidelidad a los mandamientos de Dios, a su palabra, como hacía Abraham. Como dice el Evangelio, el siervo fiel es el que escucha la voluntad de su amo y la cumple. O podemos cada día caminar, actuar, hacer las obras que tenemos que hacer cada día, que nos lleven al cielo, o actuamos cada día y tomamos decisiones que no nos llevan al cielo, sino que nos alejan de él, que son los pecados. Nuestros pecados son decisiones y pasos que damos en la vida que no nos conducen al cielo. Si tuviéramos conciencia cada día de que cada obra, cada cosa que yo hago en mi vida me puede ir acercando y llevando al cielo, o me puede ir alejando del cielo, otra cosa, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría en nuestra vida. Porque tendríamos claro qué tengo que hacer para que mi vida termine en la gloria. Y lucharíamos y renunciaríamos contra el pecado para que no nos aparte, para que no nos haga hacer pasos que nos alejen del reino. Por eso el Señor no nos dice en el Evangelio que seamos perfectitos, santitos, impecables. No dice eso. Dice que estemos preparados y que hagamos su voluntad. En definitiva, que le seamos fieles. ¿Cuál será la recompensa del criado fiel? Pues estará esperando a que su Señor vuelva, y cuando vuelva su Señor dice que los sentará a la mesa y que el amo los irá sirviendo. ¿Tú conoces algún dueño de una empresa, un empresario, que reúna a sus trabajadores, los siente a una mesa, todopoderoso, todo encorbatado, todo lleno de billetes, de euros en el bolsillo, un rico, y se ponga a servir a sus trabajadores como un camarero? ¿Tú has visto alguna vez eso? ¿A que no? Pues Jesucristo ha dicho que cuando Él vuelva, Él sentará a sus siervos fieles a la mesa y los irá sirviendo. ¿Habrá cosa más grande que ser rebaño, pueblo del Señor, y tener en herencia ya aquí la vida eterna, que la empezamos a vivir ya aquí, la forma del cielo, cuando amamos a los otros, cuando amamos a Dios con todo el corazón? Ya estamos viviendo la forma de vida del cielo, que es el amor.
Nadie que no ame entrará en el cielo, porque en el cielo solamente se vive amando. Por eso aprovechemos el camino de cada día para que tomemos pasos y decisiones que nos vayan conduciendo al cielo, para poder gozar eternamente del amor de Dios.